Dios les bendiga, mis estimados y amigos y hermanos en Cristo. Les saludo con la paz del Señor en esta tarde, una vez más para poder compartir con usted la maravillosa y gloriosa palabra de Dios, la cual nos ha sido entregada y confiada para que podamos conocer la voluntad de Dios y podamos nosotros hablar de la grandeza y dar testimonio del poder de Dios, el cual nos ha llamado para ser sus hijos y también ser sus siervos, poder predicar la palabra, anunciar la verdad de Jesucristo, para que todos aquellos que están en las tinieblas, aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, así como estuvimos nosotros un día, puedan venir al conocimiento de la verdad y la verdad los pueda hacer libre. Por eso en esta tarde doy gracias al Señor y quiero que en este día usted pueda abrir su corazón y pueda disponer su tiempo en este día maravilloso en el cual Dios nos ha dado. A pesar de la lluvia, a pesar del tiempo gris que hemos vivido el día de ayer y el día de hoy, pero cuando uno tiene a Cristo en el corazón y cuando uno tiene la vida, hay que disfrutarla. Hay que disfrutar la vida porque es una sola aquí en la tierra. Y después tenemos promesas de Dios que un día nos vamos a encontrar con Él. A los que esperamos, a los que confiamos en Él. Así que, a pesar de todas las circunstancias que pueda venir sobre su vida, que usted pueda disfrutar, que usted pueda disfrutar la vida cristiana. Porque la vida de un hijo de Dios es diferente a la vida de las demás personas que no tienen el conocimiento de la verdad, que no tienen el conocimiento del poder de Dios. Dios nos ha dado la vida para que podamos disfrutar de la obra de sus manos, de la creación, de todo lo que nuestros ojos puedan ver y deleitarnos en la gloriosa obra de sus manos. Así que en esta tarde le saludo, le bendigo y ruego a Dios que usted pueda ser bendecido. Que la gracia, la presencia del Espíritu Santo pueda ministrar su vida allí donde usted se encuentre. Que usted disponga ese tiempo para el Señor. Si usted me permite y me acompaña, vamos a orar para que la gracia de Dios, el poder y la virtud del Espíritu Santo se esté manifestando, trayéndonos la gracia de Dios y la revelación del Padre a nuestras vidas. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios soberano, perfecto, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. En esta tarde alabo tu nombre, te bendigo porque tú eres fiel. Y en este día, Señor, tan especial que tú nos has renovado tu misericordia, queremos darte gracias. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que van a recibir esta palabra, de los que van a estar, Señor, recibiendo este video, que tú, Señor, los bendigas, que tú les bendigas de una manera sobrenatural, que puedas ministrar a sus vidas y que sean de bendición, Señor, las palabras que he de vertir en esta tarde, porque voy a hablar de tu poder, de tu grandeza, voy a hablar de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice las familias, bendice los hogares, y en esta tarde, Señor, tan especial, que tú te manifiestes conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos y amigos en Cristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Yo no sé cómo está usted en este día, tal vez está un poco aburrido, tal vez de estar tanto tiempo encerrado y no poder salir también, eso afecta muchas veces a nuestro humor, nuestra manera de vivir, pero que hoy usted pueda disfrutar de la gracia de Dios, allí en su hogar, con su familia. No sé lo que usted estará haciendo, pero que usted pueda desarrollar esa relación con Dios, esa fe y poder disfrutar de lo que Dios ha creado para nosotros. Eh, es bueno cuando Dios nos bendice y es bueno buscar la bendición de Dios. Y cuando nosotros somos bendecidos, podemos bendecir a los demás y ser de bendición a los que están a nuestro lado, a nuestro alrededor. Por eso, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice las Escrituras.
Y lo que hoy quiero compartir es una palabra conocida. Eh, yo recuerdo cuando me convertí al Señor en una campaña con el pastor evangelista y maestro Hugo Alessandría. Se hizo una campaña detrás de la terminal vieja y en esa campaña yo me convertí al Señor y llegamos a la iglesia Cristo es la respuesta, allí en calle Artigas, donde estaba pastoreando el pastor Carlos Sibori, el cual es mi padre espiritual. Y en ese templo había un versículo bíblico que estaba escrito en la pared y ese versículo tiene poder, porque hemos visto el poder de Dios. Cuando uno confía en la palabra de Dios tiene poder. Y muchos de los que se acercaron a ese templo se aferraron a ese versículo que estaba escrito allí en el fondo, en la pared, detrás del púlpito, y Dios respondió, porque la palabra de Dios tiene poder. Y en ese versículo que estaba escrito decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la verdad que ese versículo tiene poder, porque muchos de los que se acercaron al Señor y creyeron por su familia, del Señor bendijo y salvó las familias. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, que entendemos que la palabra tiene poder, la palabra va a actuar, más cuando la creemos y la atesoramos en nuestro corazón y Dios obra conforme a la fe que ponemos en Él. Y ese versículo es un versículo que tiene poder, que tiene autoridad, que fue establecido allí en la escritura. Y esto lo dijo un hombre que no conocía a Dios. Cuando vemos a Pablo y Silas allí en Filipos, la narración del libro de los Hechos, cuando ellos fueron allí a la ciudad de Filipos y estaban allí enseñando y predicando, que iban a orilla del río a orar y a predicar la palabra a las mujeres que allí se reunían para lavar la ropa y también para orar. En ese contexto es que Dios comienza a obrar. Allí hay una mujer llamada Lidia, la cual se convierte con toda su casa, invita a Pablo a quedarse. Y allí Pablo, como de costumbre, todos los días iban a orar allí a orillas del río. Y había una muchacha que todos los días le seguía, iba delante de ellos, iba anunciando que Pablo y Silas eran verdaderos siervos del Señor, que anunciaban la palabra de Dios. Todos los días iba esta muchacha y había en ella un espíritu de adivinación, un espíritu de pitón, el cual revelaba lo que estos siervos eran. Y cuando esto acontecía, llegó un momento en que Pablo le molestó y Pablo, tomando la autoridad que había en él en el nombre de Jesús, echa fuera a ese demonio y aquella chica, aquella muchacha queda libre. Allí los patrones que usaban a esta muchacha para ganar su dinero se sintieron molestos y fue así que prendieron a Pablo y Silas, lo acusaron y los metieron en la cárcel después de darle varios azotes, después de azotarles, así como estaban, los tomaron y lo metieron en la cárcel y en la cárcel allí los metieron en lo más profundo y los encerraron en el cepo. Cuando llegó la medianoche dice que Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor y los presos oían. Pero llega un momento que a la medianoche de repente, en esos momentos en que Dios obra, en que Dios actúa, de repente dice que tembló aquella cárcel, los cimientos de la cárcel temblaron y las cadenas de todos se soltaron. Hubo un gran terremoto y esto sacudió la cárcel, sacudió aquel lugar. Y lo más glorioso, lo más maravilloso fue que
las puertas de las cárceles se abrieron, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas que todos tenían en sus manos cayeron. Y fue así que el carcelero que estaba al cuidado de la cárcel, viendo lo que había sucedido, pensando que los presos habían escapado, iba a tomar la determinación de quitarse la vida, porque él sabía que si los presos escapaban, era sentencia de muerte para él. Pero Pablo, viendo esta situación desde allí, desde lo más profundo de la cárcel, le grita, le habla y le dice: varón, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Y fue en ese momento que aquel carcelero entra, pide la luz, entra allí a la cárcel donde estaban encerrados Pablo y Silas, y se postra a sus pies temblando, porque él entiende que algo sobrenatural había acontecido y que estos dos hombres, Pablo y Silas, eran los que habían hecho que esto sucediera. Eran los responsables, eran los que en un momento, cuando estaban alabando y cantando alabanzas al Señor y orando al Señor, ellos hicieron que esto sucediera. Y allí aquel varón temblando se postra a los pies y le dice: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí fue la respuesta de Pablo contundente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso este versículo, esta palabra. Y esta palabra se encuentra allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, y cuando el Señor hace este movimiento en la cárcel, que las cadenas de todos se caen, que los cimientos de la cárcel tiemblan, que las puertas se abren, yo me imagino lo que habrá sido aquel momento en ese lugar. Tal vez los presos estaban desesperados. Imagínese que un terremoto, porque fue como un terremoto, un mover de la tierra allí, y que estaban los presos, estaban encadenados, tal vez estaban encadenados y a las paredes, y viendo que este movimiento de tierra se sacudió la cárcel, habrá sido tremendo lo que pasó. Y me imagino la desesperación de muchos. Pero algo sucedió, algo sobrenatural pasó, porque ninguno atinó a escaparse. Tal vez por el temor o algo los detuvo. Tal vez fue la mano de Dios, el poder del Espíritu Santo, que los detuvo para que ninguno escapara. Y allí fue que hubo este milagro sobrenatural. Y este hombre que estaba allí cuidando la cárcel, responsable de todos los que estaban presos, él sabía que algo iba a pasar con su vida si escapaba alguno de los presos. Pero viendo que esto no había acontecido, entendió que esto sobrenatural tenía algo que ver con Pablo y Silas. Así que él corrió hacia adentro, se postró a los pies de Pablo y Silas y allí le dice estas palabras: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé cómo usted está viviendo su vida, yo no sé qué es lo que usted está pasando, lo que está atravesando. Yo no sé en estos días cómo usted está sobrellevando su vida, si necesita salvación, si necesita la ayuda de Dios. Pues hay momentos en que necesitamos la intervención divina de Dios, en que a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer, necesitamos la intervención divina de Dios. Y Dios siempre va a intervenir en favor de aquellos que le creen, de aquellos que confían en Él. Usted tal vez está pasando momentos difíciles que solamente lo sabe Dios, pero Dios no se ha olvidado de usted. Dios está dispuesto a sacudir los cimientos de toda cárcel que nos pueda tener encerrado. Hay personas que tal vez dicen: pero bueno, yo no estoy en una cárcel, pero tal vez estás encerrado en tus miedos, tal vez estás encerrado en tus pasiones, en tus vicios, te sientes encadenado, te sientes encarcelado.
que no sabes a dónde ir, no tienes salvación porque tal vez estás bajo los efectos de las drogas, cautivo de las drogas, de los vicios, cautivo del alcohol, de pasiones, de cosas que a veces nos tienen prisioneros, de temores, de miedo. Hay personas que tienen temor, hay personas que tienen miedo, y el miedo provoca que estemos presos de esas cosas. Hay personas que por las noches no pueden dormir y se sienten como prisioneros. Hay gente que está prisionero del pasado, de problemas que ocurrieron en su vida, con traumas que los tienen prisioneros. Pero Dios en esta hora quiere sacudir los cimientos de tu cárcel. Dios en este momento, en esta hora, quiere sacudir los cimientos de la cárcel en la cual tal vez te encuentras. Quiere romper, que se caigan esas cadenas que te tienen encadenados, cadenas de vicios, cadenas de pasiones, cadenas que te tienen tal vez allí encarcelado, atado, y no puedes vivir tu vida en abundancia como tú lo deseas. Hay personas que están prisioneras de maldiciones, otras que están prisioneras de enfermedades, otras que están prisioneras de, como decía, de temores, de miedos, de vicios. Pero Dios en esta tarde quiere sacudir los cimientos de tu cárcel y quiere que tú seas libre. Necesitamos ser transformados, ser sacudidos. Muchas veces Dios tiene que sacudir nuestra cárcel o el lugar donde estamos viviendo. Dios muchas veces tiene que sacudirnos a nosotros para que podamos entender, para que podamos reflexionar, para que podamos nosotros ver que Dios quiere hacer algo en nosotros. Yo no sé lo que tú estás pasando, lo que estás atravesando. Si estás allí prisionero, porque puedes decir, bueno, yo no estoy en una cárcel, pero muchas veces hay personas que parecen estar libres, caminan por la calle, van a su trabajo y tal vez están con temores, con miedos, con una enfermedad incurable. Y eso te tiene prisionero, eso te tiene atado. Maldiciones que no puedes avanzar, que todos tus proyectos se caen, que todos tus sueños se caen y no puedes avanzar. Pero Dios en esta tarde quiere sacudir los cimientos de tu vida si es necesario. Dios quiere sacudir los cimientos de nuestro corazón si es necesario, para que todo aquello que nos tiene prisionero pueda caer. Necesitamos nosotros que Dios sacuda nuestros cimientos. Tal vez en este tiempo Dios está sacudiendo al mundo, o Dios está permitiendo que el mundo sea sacudido. Hay cosas que vendrán sobre la tierra. Estaba leyendo hace unos momentos atrás, allí en el capítulo 24 de Mateo, donde habla de todas las cosas que iban a acontecer en el mundo. Y me llamaba la atención cuando dice, después de estas cosas, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Todo quedará en tinieblas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y estaba escuchando hace pocos días, y esto, si bien uno tiene que tener cuidado, porque Dios nos advierte con señales, pero también advierte que se van a levantar hombres que hablarán en el nombre de Dios, pero no vendrán de Dios, que hablarán cosas infladas conforme a su corazón. Pero hay muchos que han estado hablando estos días pasados, estos meses pasados, estos años pasados, han estado hablando acerca de cosas que van a venir sobre la tierra. Y recuerdo que hay algunos que han dicho que va a haber días de oscuridad en que el sol se va a ocultar, y es lo que dicen las Escrituras.
no sé cuándo será, no sé cuándo sucederá, pero que estamos a las puertas del arrebatamiento, de que Cristo venga por la iglesia, eso es seguro. Por eso Dios está permitiendo que pasen las cosas, para que el pueblo despierte, para que los que están ciegos despierten, los que están dormidos despierten. Hay cosas que se avecinan sobre la tierra, hay cosas que se avecinan sobre nuestro planeta, sobre las naciones. Y en pocos días lo vamos a empezar a ver. En pocos días vamos a empezar a ver las señales cada vez más contundentes y más marcadas de parte de Dios. Ahora, si tú tienes problemas, te sientes encarcelado, te sientes prisionero, tal vez hoy es el día en que Dios quiere romper tus cadenas y quiere abrir las puertas de tu cárcel. Tal vez hoy es necesario que le digamos al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez tú, mi amigo, que tal vez nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y salvación. Tal vez hoy necesitas salvación. El Señor está dispuesto a extender el perdón, a libertarte, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y tal vez hoy necesitas salvación. Tal vez hoy necesitas lo que esta palabra dice. Cuando el carcelero, postrado a los pies de Pablo y Sila, les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué sacrificio hay que hacer? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué sacrificio me manda Dios que yo tengo que realizar para ganarme la salvación? Ese es el pensamiento de aquellos que piensan que por sus propios logros, por sus propios medios, por su sabiduría, por su poder, porque son personas tal vez importantes, creen que pueden ganar el favor de Dios haciendo cosas, haciendo sacrificios. Pero déjame decirte que el sacrificio ya fue hecho en la cruz una sola vez y para siempre. Y lo hizo el Señor Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tal vez te estás preguntando, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? La respuesta es muy fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Crees esto? Si tú lo crees, yo quiero invitarte a orar. A ti que tal vez estás enfermo, a ti que tal vez estás prisionero de tus temores, de tus miedos, de tus vicios, a ti que tal vez estás con una enfermedad o con una noticia que ha entristecido tu corazón y te sientes mal. Pero yo quiero decirte que el Señor Jesús está a tu lado y está dispuesto a ayudarte. Si tú lo crees, solamente debes clamar a Él. Si tú crees, yo quiero orar por tu vida. Pon tu mano en tu corazón. Deja que el poder del Espíritu Santo hable a tu vida, a tu espíritu, a tu alma. Tal vez estás con mucha tristeza, con mucho dolor en tu corazón. Tal vez has sufrido la pérdida de un ser querido. Tal vez no te has podido despedir de tu ser querido con todo lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo. Pero yo quiero decirte que Jesús está a tu lado y está dispuesto a ayudarte. Quiero orar por tu vida.
Pon tu fe en el Señor Jesús. Pon tu mano en tu corazón y oremos. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tú eres fiel. Porque no hay otro Dios como tú. Tú eres el único Dios verdadero en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Tú que creaste los cielos con poder y autoridad y sostienes el universo con el poder de la palabra. Tú que levantaste a Jesucristo como Señor y Salvador para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te clamo, te pido y te ruego que en el nombre poderoso de Jesucristo rompa las cadenas, sacude los cimientos si es necesario de las cárceles en las cuales están encerrados muchos de los que están escuchando esta palabra. Tal vez hay personas que están encerrados en sus miedos, encarcelados en los vicios, con cadenas de maldiciones, cadenas de enfermedades. Pero en esta tarde, en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo, oro para que se rompan las cadenas, para que se abran las puertas de esas cárceles que tienen encerrado a muchos, mediante el temor, mediante el miedo, mediante enfermedades, mediante, Señor, vicios de las drogas, del alcohol. En el nombre de Jesús. Y pido que sean libertados, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo, para libertar a todos los que están cautivos y para deshacer las obras del diablo. En el nombre poderoso de Jesucristo declaro la sanidad sobre los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Declaro libertad en el nombre de Jesús, pues lo dicen las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, estoy predicando tu palabra y estoy anunciando tu verdad. Y estoy orando lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús yo creo, Señor, que muchos van a recibir porque es tu palabra, no es mi palabra, es palabra tuya y la palabra tuya tiene poder y autoridad. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro libertad, en el nombre de Jesús declaro sanidad, en el nombre de Jesús declaro salvación para todo aquel que cree, en el nombre de Jesús. Oro por Argentina, por Entre Ríos, por Paraná, y rompe las cadenas de maldiciones, rompe todo espíritu de maldición, reprendo todo espíritu de enfermedad y de muerte, y desato el espíritu de vida en Cristo Jesús, para gloria y honra del que vive para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano y estimado amigo, bendigo tu vida y ruego al Señor que tengas un encuentro con Él. Porque el que se encuentra con Jesús nunca estará solo. Tendrá la paz en su corazón y tendrá la vida. En el nombre de Jesús. Como pastor de la Iglesia Río de Agua Viva te saludo y te bendigo. Y te pido que me acompañes nuevamente el próximo domingo a partir de las 20 horas. También puedes encontrar esta prédica allí en el canal de YouTube Luis Mesquida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y cumpla el propósito y el deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.